Renueva mi vida, Espíritu Santo. Enciende en mi alma tu fuego y tu canto. Ven y transforma mi corazón. Hazlo morada de tu bendición. Renovación de corazón. Viento santo, fuerza y unión. Aviva la fe en mi interior. Ven, Espíritu Santo de Dios. Muy buenas tardes para todos y todas. Damos inicio a este programa de renovación de corazón. Para iniciar nuestro programa de hoy vamos a orar pidiéndole al Señor nuestro Dios que envíe la fuerza de su Espíritu Santo sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven y entra en lo más profundo de nuestro ser y danos la gracia, Espíritu Santo, de poder comprender, de poder amar, de poder pensar como tú quieres. Ven Espíritu Santo de Dios y obra sobre nosotros, sobre la audiencia que nos escucha. Ven Santo Espíritu de Dios y obra conforme a tu santísima voluntad. Ven y sopla Espíritu Santo de Dios desde los 4 puntos cardinales. Y hoy te colocamos esta primera emisión de nuestro programa radial, para que seas tú, Espíritu Santo, obrando conforme a lo que tú quieres y que esto pueda llegar a los corazones de muchos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, buenas tardes, Edilia, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias a Dios. Edilia, vamos a hablarle un poco a la audiencia sobre qué es la renovación carismática católica y cuál es la historia. Desde los inicios, la renovación carismática nace por allá en 1967 en Estados Unidos, con un grupo de jóvenes universitarios. Estos se reunieron con un tinte pentecostal que quisieron vivir la experiencia del Espíritu Santo. Como la tuvieron los discípulos del día de Pentecostés, como tú decías en los inicios, así como María estaba reunida con los apóstoles, así también estos jóvenes se reunieron en la casa de retiros, en la Arca y la Paloma. La casa de retiro queda en Duquesne, Estados Unidos. Por lo tanto, ellos tuvieron la experiencia del bautismo en el Espíritu. Pronto, la corriente de gracia de renovación carismática se expandió muy rápido, como el Espíritu Santo se expandió por todas las universidades. Quiere decir que la renovación carismática tuvo su punto clave en los jóvenes universitarios. Entonces, posteriormente a que ellos estuvieron por todas las universidades llevando ese retiro, se impregna en la iglesia con esa fuerza y esa vitalidad que el Espíritu Santo le da a la misma iglesia, ¿no? Entonces, llega a Colombia la renovación carismática y esta corriente de gracia, esta corriente carismática, gracias a unos predicadores protestantes, ¿sí? Unos predicadores protestantes, teniendo en cuenta que el ecumenismo que se vivía en el momento después del Concilio Vaticano II llevó a estos jóvenes a vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu. Entonces se llegan allá a Bogotá y se encuentran con el padre Rafael García Herreros. Padre Herreros, padre de eudista del Minuto de Dios. Más adelante él funda la Corporación Minuto de Dios y asimismo la provincia Minuto de Dios de los eudistas. Y el padre Diego Jaramillo fue el sucesor de esta organización hasta el día de hoy. Pero también lo bonito es cómo el Espíritu Santo y esta corriente de gracia tocó el corazón de la iglesia en Colombia, con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Monseñor Alfonso, me gusta mucho una frase de él y dice que la renovación carismática se convirtió en el eje central de su vida y de su vida pastoral como pastor de una iglesia diocesana. Entonces, teniendo en cuenta todo este caminar, un poco de historia, más adelante estaremos hablando sobre más historia de la renovación y cómo llegó a Riohacha, cómo llegó a la costa, y ahí tendremos otros invitados. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, Víctor, mira que tú decías en la historia que contabas ahora que se expandió muy rápido la renovación en el mundo, ¿verdad?
¿Y a qué se debe esa expansión tan rápida, tan efusiva? Gracias a la gracia del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo hay vida. Donde está el Espíritu Santo hay dones y carismas. Y cuando hay dones y carismas, el Evangelio empieza a expandirse hacia todos los lugares. Empieza a abrirse y el corazón empieza a arder a aquellos que están buscando ese amor del Señor. En algún momento pude decir, estoy buscando el amor del Señor, pero cuando me encontré con esa gracia del Espíritu Santo, fue que mi corazón empezó a abrirse, a llenarse de ese amor del que tanto buscaba del Señor. Y así como tú decías que se empezó a abrir se empezó a expandir, es porque las personas empezaron a abrir su corazón y se dejaron tocar de ese efusivo amor del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros como iglesia vivifica, y eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo el Espíritu Santo en tu vida ha obrado hasta el día de hoy en tu servicio, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu servicio en la iglesia? ¿Cómo el Espíritu Santo ha obrado en ti? Bueno, Víctor, es un querer encontrarme con el amor de Dios. Y cuando uno se quiere encontrar con el amor de Dios, algo pasa. Y ese algo pasa, no sabes tú cómo llega, ¿verdad? Y es cuando entré a la renovación carismática católica, o sea, me buscaba un amor, buscaba algo que no sabía dónde estaba, pero que me hacía falta. Quería sentir ese amor, hasta que un día pasé por una de las parroquias de acá de Riohacha, y ahí estaba el grupo de la renovación carismática, estaban orando, era a las 7 de la noche. Y llegué y me gustó, yo los vi orando y muchos hablaban en lengua. Primera vez, yo no entendía nada. Y ahí llegué y él me fue tocando poco a poco y me fui quedando, y él se fue quedando en mí. ¿Sí? Él fue transformando, fue sanando, fue liberando, y la mujer que era en ese tiempo, yo creo que ya no queda mucho de ella a lo que soy hoy. Entonces el Espíritu Santo es esa gracia que necesito todos los días para discernir, para tomar una decisión. Incluso, Víctor, en estos momentos estoy haciendo una maestría, y cuando empecé yo decía, Dios, yo no entiendo nada de esta cantidad de libros que me colocaron acá. Y empecé yo, ven Espíritu Santo. Me acordé de una homilía del padre Jenner Orozco, que él decía, usted todos los días pida Espíritu Santo cuando se levante, y a toda hora pida Espíritu Santo. Y yo estaba en medio de enfrente de ese computador, y yo no sabía por dónde empezar esa cantidad de libros, ni los entendía ni los comprendía. Y era la carrera que me gusta. Yo decía, esta carrera me encanta, pero yo, Dios, ¿cómo se come esto? Y empecé, ven Espíritu Santo, me acordé, ven Espíritu Santo. Y empecé, ya, esto es. Empecé a escribir y empecé otra vez, ven Espíritu Santo. Y cada frase como que escribía todo lo que iba escribiendo, hasta que pude terminar mi trabajo, pude terminar mi semestre con muy buenas calificaciones. Entonces, gracias a la acción del Espíritu Santo. Y aquí he aprendido a dejarle todo a Él, dejarme guiar por Él, dejarme amar por Él, dejarme que Él viva en mí, que ya no sea yo esa que deba tomar una decisión, sino que sea Él quien lo haga por mí. Ok, quiere decir entonces que cuando nosotros nos dejamos permear por el Espíritu Santo y nos entregamos completamente a Él, Él viene y actúa conforme a su voluntad y nos transforma en la medida que nosotros le permitamos transformarnos. Qué bonito testimonio, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros en esta renovación carismática tiene su testimonio, y es el cambio de vida cuando uno decide dejarse transformar verdaderamente por la gracia del Espíritu. Pero
muchas veces nosotros como seres humanos flaqueamos. Y en medio de nuestra flaqueza, ahí es donde vemos la acción del Espíritu Santo. En el servicio que nos coloca dentro de la misma iglesia, dentro de la renovación carismática, yo nunca me imaginé coordinar diocesanamente a la renovación. Y el Espíritu Santo va preparando todo, ¿no? Yo creo que primeramente ha transformado mi carácter, de cómo era yo antes a cómo soy yo el ahora, así como tú decías. Y es dejarse, ¿no? Cuando uno tiene el encuentro personal con Jesucristo y se deja amar, el Espíritu Santo viene y obra conforme a su santísima voluntad. Pero eso sí, como hemos dicho, si uno se deja permear por él. Ahora bien, ¿de qué forma nosotros como renovación carismática, cierto? ¿Cómo vivimos esa gracia del Espíritu? ¿Cómo vivimos esa gracia de Pentecostés dentro de la renovación? ¿Sí? El eje central de la renovación carismática son los grupos de oración. Y yo siempre he dicho que cuando el Espíritu Santo nos renueva todos los días, por eso el Padre en su momento decía que pidamos Espíritu Santo a cada rato, a cada hora, cada minuto, cada segundo. Y más en el rol docente que nosotros tenemos, porque somos docentes, nos sirve de mucho esa ayuda que procede del Señor. Pero con esto nos lleva a mirar la forma como oramos antes, cómo orábamos antes y cómo oramos ahora. Y cómo el Señor va abriendo nuestros labios y transforma esa oración mecánica a una oración totalmente espontánea. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en la oración carismáticamente? No una oración acostumbrada, ¿no? Sino una oración carismática dentro de las comunidades de oración. Bueno, yo creo que ahí sí era peor. De verdad que no me atrevía ni a abrir la boca, o sea, no decía absolutamente nada. Yo solo escuchaba, yo totalmente callada, para nada, o sea, a mí me ponían a orar y yo no daba, yo no me atrevía. Era como un miedo, como una pena, como que va a salir de mí, o sea, yo no voy a decir eso, decía yo no soy capaz de que me escuchen, no sé qué voy a expresar. Pero en la medida en que tú vas a los grupos de oración, en que tú te dejas a ese encuentro con Él, porque dicen, no, que el Espíritu Santo, bueno, que porque te digo, ese encuentro con Él, porque Él es una persona, Él es una persona. Entonces, cuando tú te das a ese encuentro con Él, todo empieza a cambiar, todo empieza a transformarse. Y las oraciones ahora fluyen. Yo digo, Dios mío, ¿de dónde ha sacado tantas oraciones? ¿De dónde ha surgido una oración nueva? Sí, o sea, ¿de dónde han pasado todo esto? O sea, yo nunca oraba así. Ahora oro y hay cosas que no me doy cuenta que las oro de esa manera. Eso es una espontaneidad, es algo que sale desde el corazón, es algo que fluye desde esa intimidad. Yo creo que tener al Espíritu Santo es tener el amor de Dios y tener el amor del Padre. Sí, es eso, porque cuando tú oras, eso te sale de allá para decirle a Él y a Él, a los tres, ¿sí? Te sale sin siquiera pensarlo, sino que eso te fluye, tú lo haces, ellos te dan el amor y tú le das también ese amor. Todo es retribuido. Es una comunión de ellos tres, de la tercera persona, ¿cierto? Y de ellos tres contigo. O sea, eso es un amor que va cambiando en ti y que eso que ya ha cambiado en ti también va a transformar a otros. Y para lo que para mí era imposible, yo sé que para muchos que están escuchando esta transmisión, o sea, yo sé que tampoco va a ser imposible para ustedes. Es dejarse amar, es dejarse transformar, es dejarse guiar y dejar que Él haga. Él lo hace todo, es abrir, es tener esa apertura a la gracia de Él, es tener esa apertura al amor de Él. Eso es dejarse conducir por el Espíritu Santo,
no es otra cosa sino dentro de tu sencillez, dentro de la humildad de tu corazón, dentro de lo que hay en ti, dentro de tu humanidad. O sea, no tienes que inventar palabras bonitas, no hay que inventarlas, no hay que rebuscarlas ni en el diccionario más grande o más pequeño, sino es dejarse a ese encuentro total de amor y dejarse abandonarse, es vaciarse de tu humanidad para que llegue esa gracia en ti. Y, o sea, eso se refleja, eso no necesita de mucho. O sea, eso tú no lo quieres mostrar, porque eso uno no lo quiere mostrar, sino que eso fluye, eso es espontáneo. Y eso es la gracia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ok, una de las cosas que experimenta un miembro de la renovación carismática como corriente de gracia es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu no es otro bautismo, porque hemos recibido el bautismo y hemos recibido al Espíritu Santo en el bautismo de agua, el cual nos hace hijos de Dios y nos lleva a pertenecer a su iglesia. Pero en la renovación carismática hablamos mucho del bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es aquello, ¿cierto? Es esa presencia del Señor Jesús resucitado, de Jesús resucitado y del Espíritu Santo con sus dones. Cuando nosotros, uno de los objetivos de la renovación es encontrarnos con la persona de Jesús, nos encontramos con Jesús resucitado, el cual nos dice, yo te amo. Es allí donde radica todo, ¿no? En el amor. Y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, como decías tú. Ahora bien, este bautismo en el Espíritu no es un sacramento. No es un sacramento en sí, sino que es un reavivamiento de las gracias fundamentales de los sacramentos del bautismo y la confirmación. Con el bautismo en el Espíritu quiere decir que nosotros vivimos en plenitud lo que hemos ya recibido. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo es el resultado en una nueva vida en el servicio, en una vida nueva en la evangelización, en una vida nueva en la iglesia. Ahora bien, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia? En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 145, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Mira lo que dice. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia. Como espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que ese es el bautismo en el Espíritu. Nosotros como iglesia estamos llamados a tener un cambio de vida, ¿no? A dejarnos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida, transforme nuestras vidas, y por eso nos da esa gracia, como lo dice el Catecismo. El Espíritu Santo nos edifica, el Espíritu Santo nos anima a una salida misionera, nos anima también a santificarnos. El fin último de todo cristiano debe ser la santidad, y por eso el último objetivo de la renovación carismática es ser santos. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el primer objetivo, y es en el encuentro con el Señor, con Jesús resucitado, pero no trascendemos más allá, no vamos más allá. Entonces, la invitación para todos nuestros hermanos de la renovación carismática es volver a estudiar eso, a estudiar, a analizar esos objetivos, y el cual nos ha llevado a expandirnos por toda la iglesia. Entonces, esa efusión de Espíritu Santo, ese bautismo de Espíritu Santo, radica todo en el amor. Cuando nosotros nos dejamos amar por el Espíritu, nos dejamos amar por el Señor resucitado y nos dejamos amar por Dios Padre en uno solo, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Y por eso nuestro corazón se renueva. Y cuando nosotros nos dejamos renovar, se nos nota sin hablar, como decía San Francisco de Asís, predica, ¿no? Y cuando sea necesario utiliza las palabras. Todo renovado debe de ser así, que por nuestras acciones sepan que el Espíritu Santo nos ha transformado, que el Espíritu Santo
también los puede transformar a ellos, ¿cierto? Entonces, eso que hace el Espíritu Santo, o sea, a mí me emociona hablar del Espíritu Santo. Y es tan emocionante porque es lo que vivimos. Es lo que vivimos, es lo que experimentamos y es lo que muchos no experimentan. Muchos no experimentan la gracia de Pentecostés. Y esa gracia de Pentecostés solamente abrir el oído para escuchar la voz de Dios y vivir completamente los carismas y los dones que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para salir hacia los demás en una salida carismática, en una salida totalmente misionera. ¿Y qué podemos nosotros hablar? Simplemente del amor que el Señor nos ha tenido a nosotros y cómo nosotros nos hemos dejado amar por el Señor, ¿cierto? Cómo nos hemos dejado transformar, cómo nos dejamos guiar todos los días en nuestra cotidianidad. Así, Víctor, algo que me llamaba mucho la atención de lo que yo estaba leyendo, y es esto, mira, te lo voy a leer acá. Dice: el Espíritu Santo es el maestro de la vida interior, de la oración, y con sus dones y carismas santifica y capacita a la iglesia para que pueda brillar en el mundo como la esposa de Cristo. Qué bonito cuando la iglesia brilla, ¿no? Y no brilla por tener, usted que es profesora de preescolar, ¿sí? Que todo brilla con escarcha, con foamy. Con foamy de brillito. No, con eso no. Brilla con la gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nosotros que somos miembros de esta iglesia y que somos la iglesia también, estamos llamados a brillar. Y es en lo más simple, en lo más sencillo, en lo más ordinario. Y es eso mismo, amar. Todo es amar. Como dice uno de los textos bíblicos, si no tengo el amor, nada soy. Puedo recortar tantas cositas de foamy, de brillantina, que si no tengo el amor para recortarlo, nada soy, ¿cierto? No voy a brillar. Nunca vamos, ni si se nos pega. Pero sí, el Espíritu Santo nos hace brillar así, simplemente en el amor. Ahora bien, cómo nosotros en nuestra parte laboral el Espíritu Santo actúa. Yo me quedaba sorprendido y bueno, cada quien tiene su carácter, su temperamento, su forma de ser docente, y es la esencia, ¿no? Esa esencia que el Señor nos ha dado, y a mí en particular es que yo todo el tiempo estoy serio, y me decían, pero tú ¿por qué eres tan serio? No, es que yo nací así. Pero por dentro el gozo, la felicidad que el Señor le va a uno dando, se refleja simplemente con una sonrisa. Y de un tiempo para acá, la sonrisa, ¿no? La sonrisa, la cosa, mira cómo estás. Ahí dice uno, el Espíritu Santo me está cambiando, aunque uno no se da cuenta. Es la comunidad la que se da cuenta los cambios que nosotros vamos teniendo cuando nos dejamos amar por el Señor. Y en ese papel docente, cuando se te acercan tus estudiantes, yo que estoy en la parte de bachillerato, que se acercan a hablar y que tú lo escuches, y que de toda esa escucha tú le puedas decir ánimo. Ya con eso ellos se sienten que lo han alcanzado todo. Pero el que sale diciendo que lo hemos alcanzado todo es uno como docente, y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Escuchar cómo son ellos en su casa, cómo son en el colegio, cómo son en la sociedad, y que nosotros podamos convertirnos en esos formadores, en esos orientadores. Ahí estamos demostrando el amor de Dios. Ahí lo demostramos. Y no solamente con los estudiantes, también con los compañeros de trabajo, que se te acercan y me dicen, ora por mí. Yo, claro que sí, yo oro por ti. Sí, es que estoy pasando por esto. Y sin tú darte cuenta, te cuentan el problema y a ti te motiva a orar por ellos. ¿Y por qué? Porque ven en nosotros esa gracia de que vivimos constantemente en la oración. Y por eso la renovación carismática vive orante. Mira, Víctor, ahora que tú decías así, yo le digo al Espíritu Santo, dame esas gracias tuyas, pero que no sea yo, sino que seas tú. Que no sea mi humanidad, sino que sea esa gracia tuya, que hable, que inspire y que transforme a aquellos que lo necesitan. Porque
Ahí es donde está el derramamiento de los carismas sobre uno. Esos dones que el Espíritu Santo va a colocar en ti, pero, o sea, son dones que tú a veces los pides en oración, como hay dones que Él te los regala porque Él sabe La necesidad. la necesidad. La necesidad de la iglesia. Entonces, que seas tú dándome esos dones y esos carismas. Y es cuando tú empiezas a ver que ciertas personas con ciertos problemas siempre se te acercan los que tienen esos ciertos problemas. Y entonces cuando tú empiezas a hacer por aquellos que lo necesitan, o sea, de eso que ya tú has recibido, tú lo quieres dar, ¿cierto? Tú lo quieres expandir, como decía en la primero que tú leías. En la historia. En la historia. Entonces, tú quieres expandir eso que hay dentro de ti, ese gozo que está ahí, tú lo quieres dar a conocer. Y yo le dije, no, pero no yo le digo así, no dejes que me pase, por favor, no dejes que me pase. Porque hay veces que uno, ay Dios, pues sí, a veces uno quiere dar demasiado de aquello que ya ha conocido, de aquello que ha experimentado, y uno, ay, quiero dar más de esto, pero yo a veces le digo, no dejes que me pase demasiado, ¿sí? Entonces también es aprender a ser mesurados en eso que hay que hacer el discernimiento suficiente, hay que orar las cosas suficientes para que no sea la humanidad la que nos gane, sino que sea la obra y la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, a través de nosotros que podamos hacer por los demás. Por eso es que el Espíritu Santo viene y le da orden a las cosas, ¿no? Así como en el libro del Génesis, cuando todo era un caos, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, se movía sobre aquello que estaba desorganizado y poco a poco fue organizando. Así el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, actúa en la iglesia, y algo muy bonito, ¿no? Algo muy palpable, lo que acabamos de vivir no hace una semana con la elección del Papa. Y ahí vimos muy bien cómo el Espíritu Santo todavía actúa en la iglesia, sabiendo que el Espíritu Santo es el que lleva el control de esta barca que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, hay cosas en nuestras vidas que quisiéramos decir, tantas experiencias con el Espíritu Santo, pero el tiempo se nos hace corto de hablar de esa inmensidad, ¿cierto? De Sí. lo que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en nuestras vidas, y volvemos al punto, cuando dejamos que Él obre, hace maravillas. Bueno, Víctor, vamos a terminar con esto que dice así. Esta comunión con el Padre es como ese movimiento de sístole y diástole, en donde el Espíritu Santo nos atrae a todos hacia Cristo, pero luego expandimos esa gracia por medio de los carismas. Claro que sí. O sea, la renovación carismática se tiene su distinción, ¿no? Por el uso de carismas. El uso de carismas. Y los carismas son regalos que el Señor da a su iglesia, porque el carisma lo puede recibir todo mundo, no solamente el que pertenece a la renovación carismática. Simplemente con que tenga una apertura decisiva al Espíritu Santo y se deje permear por él, el Espíritu Santo le regala su carisma, ¿no? Pero eso sí, el carisma es para el servicio de la iglesia y no para nuestro propio beneficio. ¿Cuántos carismas hemos dejado nosotros perder? ¿Cuántos, cierto? Pero el Señor es tan misericordioso que está allí, siempre como que manteniéndonos ahí firmes en la brecha, como decimos en la intercesión. Mantengámonos firmes en la brecha, mantengámonos firmes en el uso del carisma. Yo nunca me imaginé que en el momento de recibir mi confirmación como testimonio, recuerdo yo tanto que estaba en la fila y yo le decía al Señor, ya yo estaba en la renovación carismática, estaba muy, muy joven. En el 2012 yo iba a recibir mi confirmación y lo único que yo recuerdo tanto fue lo siguiente: aquí voy, Espíritu Santo, a recibir tu sello, ese sello que recibí en mi bautismo, y voy para que me regales el don que tú quieras que yo utilice y el carisma que tú a ti bien te parezca.
en la fila. Monseñor en su momento me ungió, fue muy bonito, pero de allí para acá comenzó el don, uno de los dones comenzó a hacer su efecto. Y yo veía que yo lo utilizaba, pero yo no me daba cuenta. O sea, pero llegó un momento que en un encuentro zonal de la Renovación Carismática, uno de los hermanos de Cartagena, estábamos hablando. Cuando uno ve estos encuentros, uno no duerme. Después que está en las actividades, porque uno se queda conversando de las 1001 experiencias. Y comenzaba ella a hablar sobre una experiencia que le había pasado. Y ahí intervine yo y comencé a darle el consejo. Dice ella, ¡qué bonito! Yo, ¿quién es bonito? No es el don que tienes. Tienes el don de consejo. Le dije, no, yo no sé. Claro, yo estaba todavía tan joven, no como ahora. Y ella dijo así, tienes el don de consejo. Yo le dije así, Pero es eso mismo, ¿no? Porque nosotros no nos damos cuenta cuando iniciamos a utilizar los dones y los carismas. Y eso es lo que tiene la renovación carismática, que vive en un constante renovar los dones del Espíritu Santo y sobre todo los carismas que Él nos ha regalado. Por eso en la renovación carismática tenemos, aparte de los grupos de oración y del bautismo en el Espíritu y de los seminarios de vida en el Espíritu, tenemos seminarios, tenemos encuentros, tenemos retiros. Y el que a mí más me llama la atención y me gusta son los de sanación interior. Cuando nosotros tenemos heridas, ¿no? Y dejamos que el Espíritu Santo obre en estos seminarios de sanación interior, ahí vemos el mover de la mano de Dios. Cuéntanos, como algo breve de estos seminarios, del seminario de vida en el Espíritu, de seminarios de duelo, de retiros del duelo, retiros de sanación interior, algo de estos encuentros propios de la renovación carismática que te ha impactado tanto. Bueno, viví un seminario de vida en el Espíritu virtual. Ahí. No sé, yo estaba un día en mi casa, yo creo que eso fue para pandemia, y de los hermanos, de los sacerdotes que son los hermanos Pulido, de ellos. De los hermanos Pulido. Ajá. Siervos del Espíritu Santo. Sí, exacto. Entonces yo me lo vi virtual. Y yo dije, bueno, yo voy a hacerlo. No sé. Y busqué una libreta. Y yo todos los días anotaba. Y las citas bíblicas luego las buscaba, las leía. Y luego hacía oración y escribía lo que me quedó de ese día. Lo que yo aprendí de ese día. Luego así sucesivamente los 7 días. Luego de esos 7 días, el Señor me coloca en mi corazón que debo ayunar por 3 días. Y yo ayuné por 3 días. Y cuando hice esos 3 días de ayuno, el Señor me mostró cuál era la raíz de algo que yo no había sanado. De una herida que tenía muy profunda y que me estaba perjudicando en la relación con mi hija. Y desde ese día yo sentí un bálsamo, Víctor, que caía sobre mí y yo sentí una paz. O sea, tú dices que lo de las rosas de la Guadalupe, que es el fresquito. Y, bueno, yo decía, Dios mío, yo estaba así en la cocina, después que terminé esos tres días de ayuno, estaba en la cocina y yo sentí, el Señor me mostró cuál era esa raíz de esa herida que tenía, y luego ese bálsamo, una paz, un bálsamo. O sea, hay cosas que no se pueden explicar, que lo que tú sientes no se puede explicar. Yo sentí ese gozo en mi corazón, esa paz, y yo dije, ya está hecho lo que es, el milagro ya está hecho. Y desde ahí empezó a cambiar la relación conmigo, y era una herida de mi niñez. ¿Y cómo pasó? A través de los seminarios de vida en el Espíritu, y ni siquiera lo viví presencial, sino virtual. Sí. El seminario de vida en el Espíritu es un anuncio carismático, ¿no? El anuncio carismático de la renovación carismática, y es que nos lleva desde el amor de Dios hasta una vida en comunidad.
cuando experimentamos el amor de Dios, claro, lo más lindo, pero llega el momento, el segundo tema es la vida de pecado. Y ahí es donde a nosotros nos debe de llevar a mirar cómo estamos nosotros en nuestra vida de pecado, ¿no? Y de ahí pasamos a fe y conversión, reconocer después el señorío de Cristo y después conocer la promesa del Espíritu Santo y una vida nueva, una vida en comunidad. El proceso de seminario de vida. Y qué bonito cuando dices, la relación con mi hija cambió. Y es eso, la vida nueva. O sea, la vida nueva nos debe de llevar a nosotros al cambio decisivo. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor verdaderamente y vivimos esa gracia que recibimos en la efusión de Espíritu Santo en los seminarios de vida, vemos el cambio. Vemos el cambio cuando son bien vividos, cuando nosotros vamos y nos disponemos a vivir, vemos el cambio. Y aunque fue virtual, no importa. Es seminario de vida en el Espíritu. A mí me encantan los seminarios de vida en el Espíritu. Yo he hecho varios, presenciales, no presenciales, pero siempre el Señor tiene una palabra nueva, aunque los temas sean los mismos. Siempre hay una palabra nueva y algo que cambiar en cualquiera de los aspectos, ¿cierto? Entonces, seminario de vida. Tenemos en la renovación seminario de vida en el Espíritu y sobre todo que de ahí nacen y se estructuran las comunidades de oración, los grupos de oración carismático donde oramos. Como su nombre bien lo dice, grupo de oración. Oramos, compartimos la palabra de Dios, miramos y sobre todo pedimos por las necesidades de los demás. Yo creo que algo que por eso es que nos dicen, ay, ora por mí, es porque nosotros ya estamos acostumbrados a orar por las necesidades de los demás, sin importar la necesidad, si es tan grande, si es pequeña, grande, siempre estamos orantes, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos en las comunidades de oración. Y sobre todo, que la comunidad nos debe llevar a vivir esa vida nueva, esa vida en comunidad. La renovación carismática tiene actividades, ¿no? Actividades, aparte de los seminarios de vida en el Espíritu como anuncio carismático. ¿Qué otras actividades, que ya por ahí las mencioné, tiene la renovación carismática? Mujer Perla Preciosa. Aquí en la diócesis tenemos el encuentro, es un retiro de Mujer, eres una perla preciosa. Cuéntanos cuál fue esa experiencia del primer encuentro de la perla preciosa. Dios, yo digo que, yo creo que cada uno de los eventos en que he ido de la renovación carismática, que han sido ya muchos, y que en cada uno de ellos algo se cambia, algo se transforma, algo se renueva y se empieza a vivir una vida nueva. Siempre, aunque sea lo más pequeñito, siempre hay una pequeña herida que uno no se da cuenta, pero que la gracia del Espíritu Santo nos las va mostrando y ahí vamos renovando en cada uno de estos de estas actividades. Mujer Perla Preciosa. En la primera que vivimos, porque ya vamos por la segunda, este año ya vivimos la segunda, la primera me derramé mucho en lágrimas. Ese día tenía las heridas, estaban como que, Dios, ¿cómo es? Las viví todas, esa una herida tan fuerte que tenía, la viví toda en esa actividad de Mujer Perla Preciosa. El Señor me la mostró toda y yo, Dios mío, yo no sabía que yo tenía eso tan guardado ahí, porque es que, o sea, son tantas heridas que he tenido, pero yo creo que cada una de ellas me ha servido como testimonio para tantos hoy. Sí, entonces ahí el Señor me mostró unas bien fuertes, lloré demasiado, me derramé mucho en lágrimas, pero también el corazón me empezó a sanar, empezó a sacar eso que estaba ahí muy guardado y fue un momento maravilloso. O sea, verte tú
una mujer que tal vez no se creía tan amada, tan soñada, tan escogida y elegida por el Señor. Verte ese día en esa actividad como esa mujer que el Señor te soñó, te escogió desde el vientre de tu madre y hasta aún antes ya el Señor me había pensado. Entonces, verme en esa actividad como esa niña de los ojos del Señor, esa perla preciosa, porque no es decir la palabra perla preciosa, sino lo que se siente, sentirse tan amada por el Señor, ¿sí? Y este segundo también estuvo muy maravilloso. La predicadora que traímos de afuera, excelente predicadora. También vivimos ese Santo Rosario tan maravilloso de cómo es y cada una de las actividades que ahí se vivieron. De verdad que la renovación carismática tiene muchas actividades para todos los que están escuchando, para todos los oyentes. No se las pierdan, no se pierdan esa gracia tan maravillosa que el Señor hace a través de cada una de estas experiencias. Son muchas experiencias y no se pierda, pero a veces vamos a cada una de estas actividades, Víctor, sin disposición. Y no es por decir, no, fui a un seminario tal o fui a una actividad tal, pero cómo viviste esa actividad, cómo te dejaste amar por el Señor en esa actividad. Déjate amar. Todos los que están escuchando, déjense amar en cada una de las actividades. Mira, a veces vemos las Eucaristías como voy a Eucaristía, voy a misa. Porque toca. Porque toca. Hoy es domingo de ir a misa. Pero no es domingo de ir a misa, es domingo de encontrarte con el amor, de encontrarte con el Rey de Reyes, con el primero que debe ser, ese que debe ser el primero en tu vida. Entonces, cada una de las actividades, de verdad que uno vive muchas cosas maravillosas y es ahí, seguimos en ellas, seguimos teniendo estas actividades para todos y bueno, todavía tenemos un año largo de actividades, vamos conociendo más acerca de ellas en nuestra página para que las vivan y vayan a vivirlas con esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, yo tengo uno como coordinador diocesano debe de estar aún en las actividades de las mujeres. Cuando uno es hombre y es coordinador debe estar allí. Y en las dos actividades, en la Perla Preciosa 1, en el Retiro 1 y ahora en el Retiro 2, en el Encuentro 2, experiencias distintas también tuve yo como hombre, ¿no? Y recuerdo tanto la del primero de una hermana de una de las comunidades de oración, que ella es muy recochera y a todo le saca un chiste. Pero ese día ya no sacó chiste. Lo que salió de ella fue lo siguiente que a mí me animó tanto a continuar con esta actividad y es que me dijo, tanto tiempo y hoy me he sentido amada. O sea, es cuando tú lo escuchas de tus propias hermanas de comunidad, de otras comunidades, y que tú sabes quién es esa persona y que en medio de su sanación, porque son encuentros de sanación interior, se cumple el objetivo y es que el Señor comience a sanar. Por eso es el encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Por eso la renovación carismática vive ese encuentro con Jesús resucitado y vive en plenitud la gracia del Espíritu Santo. También tenemos sanaciones interior, sanación del duelo. Sanación del duelo. Yo como testimonio muy recientemente no he vivido retiro de sanación del duelo, pero me toca vivirlo. No hace poco tuve una pérdida, mi abuelo, pero la forma como yo afronté el dolor fue totalmente diferente al momento en que quizás yo no hubiese conocido al Señor. Ver la muerte con otros ojos y palparla tan cerca lo lleva a uno a comprender que el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que hace la obra. Que estoy viviendo el duelo, claro que sí, como todo ser humano, pero se vive totalmente diferente y es cuando nosotros, yo personalmente he tenido esa apertura al Espíritu Santo y le he dicho, enséñame Señor, enséñame Espíritu Santo a cómo debo yo de afrontar esto y ayudar a los míos, porque es algo que va afectando, ¿no?
a toda una familia. Entonces, tenemos eso. Pero también tenemos otras cositas como renovación carismática, como los cercos de Jericó, las asambleas de oración. Y la novena de Pentecostés que vamos a iniciar. Bueno, la novena de Pentecostés es de toda la iglesia, pero nosotros, como dijiste en su momento, ¿no? El Espíritu Santo es nuestro fundador. Por eso la renovación carismática no se atribuye un fundador en específico, dice Patty Gallagher. Patty Gallagher es una de las primeras estudiantes que vivió la experiencia en el Arca y la Paloma, en el centro de retiros. Y tanto así que de ese retiro ella conformó su matrimonio. Un poquito allí, dice ella en su testimonio que ella se comenzó a anunciar lo que había vivido, como buena católica que era, porque en el retiro eran universitarios, ¿no? Pero habían hermanos de otras realidades cristianas y habían católicos, como en toda universidad. Pero ella continuó su labor y ese gozo y ese deseo de ir anunciando lo vivido. Y fueron haciendo muchas cosas. Y dice Patty que en el momento en que trasciende la renovación carismática al mundo, un periodista de otro país quería conocer a esa mujer que estaba anunciando la gracia del Espíritu. Y se enamoró en la entrevista de ella, de la forma como ella lo enamoró del Espíritu Santo. Y hoy dirigen un grupo de oración en su casa y son fieles en la iglesia y se mantienen allí, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo unifica. Y bonito el testimonio de ella. Testimonios vividos en el Arca y la Paloma. Más adelante diremos y hablaremos sobre eso. Pero es muy bonito los inicios de la renovación y cómo se ha dejado conducir por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Pentecostés. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro primer encuentro, ¿no? Estamos llegando a nuestro primer y no queremos irnos todavía, pero el tiempo se nos agota. Hablar del Espíritu Santo emociona, quita miedos, quita todo y bueno, es invitarlos a nuestras asambleas de oración todos los martes en la parroquia Santísima Trinidad después de la Eucaristía. Allí estamos como Renovación Carismática en nuestras asambleas de oración y los invitamos a todos a vivir esta gracia que nosotros vivimos a diario, esta gracia que vivimos en cada encuentro como iglesia, que muchos quizás todavía no la han vivido. Los invitamos, los animamos a conocer un poquito de la renovación carismática. Esa renovación, como muy bien dice su nombre, renovación de corazón, como nuestro programa, renovación de corazón. Entonces, los motivamos a vivir en este tiempo de novena de Pentecostés, a que no le tengan miedo a invocar la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Todos los días, Víctor, como decía el padre Jenner Orozco, que de ahí creo que lo aprendí, porque tal vez uno desde el grupo oración ven Espíritu Santo y uno en las oraciones, pero como esa importancia de que Él es el también en todo para nuestras vidas. Ven Espíritu Santo desde que nos levantamos todos los días y en todo lo que vayamos a hacer, invocar esa presencia de Él. ¿Sí? No, y el Espíritu Santo, dice el texto bíblico que nosotros no pronunciamos el nombre del Señor sin que Él nos lo permita. Entonces, invocar la presencia del Espíritu Santo, no solo por Pentecostés, como tú dices, sino en una constancia. Y cuando vienen a ver, están orando de una forma totalmente diferente. Están viviendo de una forma diferente y buscan esa gracia de vivir los sacramentos. Como dije yo en una frase alguna vez, amar con amor. Amar con amor, porque, o sea, yo decía, Dios mío, yo no amaba con amor, ¿verdad? Pero entonces ahora que ya he conocido esa gracia del Espíritu Santo, he dejado que Él haga, que Él obre, que Él more, y que todos los días quiero más y más y más de esa presencia de Él. Entonces quiero más amar con ese amor de Él, porque era un amor tan terrenal.
Era un amor tan superficial, tan limitado. ¿Sí? Y ahora amar con amor es amar con el Espíritu Santo. Sí. Y ver el amor del Señor en todo lo que nos rodea. Claro que sí. Es que en esta fiesta de Pentecostés que estamos viviendo es encontrarnos con la persona del Espíritu Santo. Como se decía anteriormente con el gran desconocido. Es encontrarnos con ese desconocido que al final es más conocido de lo que uno menos se imagina. Entonces, invitamos a toda la audiencia a vivir la vigilia de Pentecostés en sus parroquias. No una vigilia más, ¿cierto? Sino una vigilia, quizás sea la última vigilia o quizás sea la primera vigilia que vayamos a vivir, pero que en esa vigilia verdaderamente uno se encuentre con la persona del Espíritu Santo. Víctor, abrir el corazón a esa efusión. Sí, vivir la efusión del Espíritu Santo. Bueno, le agradecemos a Edilia por su presencia. Edilia es profesora, es secretaria del Consejo Diocesano de la Renovación Carismática y hoy compartió su experiencia de renovación carismática en el Espíritu Santo. Edilia, muchas gracias por sacar un poco de tu tiempo y compartir con nosotros ese testimonio tan bonito. Parte de tu testimonio, porque me imagino que son muchos testimonios de cómo el Señor te ha ido dando una vida nueva. Muchas gracias. Gracias a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven por esta emisora de la Voz de la Esperanza de la Diócesis de Riohacha. No siendo más, pedimos a ustedes que vivan esa gracia del Espíritu y cuando les dé miedo, pidan al Espíritu Santo que les dé fortaleza. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a todos, bendiciones y que la efusión del Espíritu Santo, esa gracia y ese amor sea derramado sobre cada uno de ustedes. Amén. Renueva mi vida, Espíritu Santo, enciende en mi alma tu fuego y tu canto. Ven y transforma mi corazón, hazlo morada de tu bendición. Renovación de corazón, viento santo, fuerza y unión. Aviva la fe en mi interior, ven Espíritu Santo de Dios.